visita Carolina Oliveto, la tengo a mi derecha, y Alejandra Tornero a mi izquierda. ¿Cómo andan, chicas? Bien. ¿Todo bien? Gracias. Gracias por el tiempo, por visitarnos. Gracias por invitarnos. Ustedes no son de acá. No, somos de Buenos Aires. Carolina ambas. y Alejandra también. También de Quilmes. Bien, ¿y qué las trae por esta ciudad de Cuyo? Bueno, en realidad desde ALAPA, desde la Alianza Argentina de Pacientes, estamos haciendo un proyecto que se llama Conociendo la CEPOF por la Argentina, que implica viajes de visibilización y de búsqueda de pacientes a lo largo y a lo ancho de nuestro ¿Qué país. es ALAPA? ALAPA es la Alianza Argentina de Pacientes, es una asociación sin fines de lucro que trabaja ayudando a personas que tienen enfermedades poco frecuentes, enfermedades de difícil diagnóstico, enfermedades discapacitantes y pacientes que aún no tienen su diagnóstico de precisión. Carolina, ¿y qué se entiende por enfermedades poco frecuentes? Bueno, una enfermedad poco frecuente, o sea, lo que determina que una enfermedad sea poco frecuente es la prevalencia que tiene esa patología en el mundo. Entonces, para que una enfermedad sea poco frecuente, como mínimo es 1 en 2.000 personas o más. 1 en 10.000, 1 en 100.000. Pero como mínimo una en 2.000 personas. Exacto. A partir de esa cifra se considera ya enfermedad poco frecuente y en el mundo hay alrededor de entre 6.000 y 8.000 enfermedades poco frecuentes. Alejandra, y si tuviésemos que dar algún nombre, alguna enfermedad poco frecuente que nosotros, por ejemplo, conozcamos. Y acá en San Juan, por ejemplo, la más conocida que estuvimos ayer viendo y conociendo pacientes de esclerosis múltiple es una. Claro. Enfermedad de Fabry también. El doctor Gastón Álvarez, el cual nos recibió en el Hospital Rawson, es nefrólogo y atienden alrededor de 35 pacientes con esta patología. ¿Cómo hacen esos pacientes? Y lo difícil es llegar al diagnóstico de precisión. Cuando uno llega a su diagnóstico de precisión, la gran mayoría de estas enfermedades son genéticas. Por ejemplo, el Fabry que mencionaba recién Ale es enfermedad genética. Entonces, involucra hacerse un estudio genético, muchas veces un panel y demás. Entonces, se llega al diagnóstico de precisión y cuando se prescribe una medicación, que es lo que nos preguntabas, generalmente son medicamentos de alto precio, no decimos alto costo como suelen decir todos, porque no sabemos cuál es el costo de producción de esos medicamentos, pero es una renta infinita la que tienen los laboratorios, son muy costosos, entonces el paciente se encuentra con esa primera traba, va a la obra social, va al ministerio y te dicen no está en el vademecum, no te lo podemos cubrir, entonces lo que hay que hacer en el mejor de los casos es hacer un amparo judicial, o sea, reclamar mediante un abogado. Y si sale favorable, te dan una cautelar que es como de entrega inmediata. Pero eso lleva muchas veces tiempo y dinero que no todas las personas tienen y cuentan con esos recursos. ¿Y ustedes llegan a San Juan por qué? Nosotros, bueno, si quieres Ale, contá. Como bien te dijo Carolina, que estamos haciendo una red para todo el país para lograr que la gran mayoría o todos los pacientes con enfermedades poco frecuentes en el corto más tiempo posible puedan encontrarse con su diagnóstico, con su atención especializada, con el tratamiento que cada uno necesite. Y ya recorrimos varias provincias y bueno, San Juan era una que la teníamos pendiente y a través de conocimientos de médicos, hablando, fue como conocimos a este doctor que se ofreció muy contento de que viniéramos a San Juan sabiendo la cantidad de pacientes que existen con patologías poco frecuentes. Y bueno, así fue como se dio la jornada que hicimos ayer. ¿Y han tenido reuniones con gente del Ministerio de Salud, por ejemplo? Sí, primero quería contar que en San Juan hace mucho, desde que fundamos ALAPA, que ALAPA es una asociación relativamente joven, desde el 2019, estamos en contacto con Sandra Benavides, que es una referente muy importante a nivel nacional para nosotros respecto a uveitis, que es la patología que tiene su hijo. Ella se mueve mucho, es muy... nos acompaña mucho a la distancia, ¿no? En las redes sociales, cuando es el día de la uveitis, cuando es el día de las enfermedades poco frecuentes, Sandra nos mueve las redes, siempre está contactando y ayudando. Entonces, teniendo esa referente en la provincia, también el trabajo se hace más ameno, ¿no? Y bueno, hoy tuvimos reunión en la Dirección de Discapacidad con Paula Moreno, la verdad que nos atendieron muy bien y bueno, ofrecimos y nos pusimos a disposición de capacitar a las juntas, porque cuando una persona tiene un diagnóstico de este tipo de enfermedades poco frecuentes, muchas son enfermedades viscerales, o sea, patologías que provocan una discapacidad visceral que a la persona no se le nota nada. Entonces, cuando van a sacar el certificado de discapacidad, se encuentran con que en la Junta Evaluadora dicen, no, pues usted no tiene nada, sí, su patología puede ser esta, que no la conocemos y ya. Entonces, les ofrecimos una capacitación a las juntas respecto a enfermedades poco frecuentes. Y después estuvimos en el Ministerio de Salud con el secretario técnico Alejandro Navarra,
pidiendo y reclamando la adhesión de la provincia a la Ley Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes. Es una de las poquitas. San Juan no está adherido. No está adherida a la ley y la verdad que nos parece que es muy importante eso, porque la cobertura y los derechos que adquieren los pacientes cuando su provincia está adherida a la ley es otro respaldo. ¿Eso de qué depende? ¿De tener más información? ¿De que los diputados estudien la causa y bueno, se adhieran? Porque hay una ley nacional. Está la ley nacional sancionada en el 2011 y reglamentada en el 2015. O sea, es una ley que hace mucho que existe y esa ley engloba a todas las personas con enfermedades poco frecuentes. Porque también después lo que pasa es que cada grupo de patologías va luchando por su propia ley. La ley de fibrosis quística, la ley de... hay una persona que nos contaba ayer que quieren sacar la ley de esclerosis múltiple. Eso está buenísimo que salga, pero son muchas las patologías. Entonces, si tenemos la ley que es paraguas y agrupa todas las patologías poco frecuentes, con eso ya tendría que ser suficiente. ¿Qué otra provincia no está adherida? Santiago del Estero, y San Luis y no sé si alguna otra. Pero son muy poquitas en todo el país. Si uno ingresa a la página del gobierno y pone adhesión a la Ley Nacional 26689, la gran mayoría ya tienen, y algunos tienen ley provincial también. ¿Y esto será por falta de conocimiento de la Cámara de Diputados o qué creen ustedes? Y creemos que no les interesó políticas mucho. Públicas, o bien no les interesa, no saben la realidad de la vida de las personas con este tipo de enfermedades, la gravedad que lleva, y como siempre hablamos con autoridades también de distintas obras sociales, muchas veces no se dan cuenta que es a la inversa, ellos evitarían un montón de gastos de esta manera, porque que cada paciente tenga el tratamiento que necesita y que merece, le está haciendo ahorrar al Estado y a las obras sociales muchísimo dinero de complicaciones que van a surgir a lo largo del tiempo cuando la persona no está tratada con lo que necesita. Ahí el periodista Luis Córdoba les quiere hacer una consulta. Sí, bueno, a Carolina y a Alejandra son pacientes ustedes. Quisiera que nos cuenten más o menos cómo es su experiencia, su vivencia, que nos cuenten sobre su enfermedad y cómo es. Entiendo que, bueno, están en el lugar que están hoy por justamente cómo ha sido su lucha, que nos cuenten un poquito para que la gente, bueno, entienda la realidad de ustedes y de miles de personas en Argentina. Bueno, ya les cuento. Soy paciente con la enfermedad de Gaucher. Gaucher es una enfermedad congénita que se produce por la falta o el mal funcionamiento de una enzima dentro de nuestro cuerpo. A mí se me descubrió a los 5 años, yo tengo 55, pero recién a los 30 años de mi vida pude encontrar el tratamiento que necesitaba nuestro país y el poder acceder. Pasé durante esos 30 años muchísimas complicaciones que la enfermedad a lo largo de los años me iba trayendo, que no había paliativo en ese momento, así como de perder un embarazo, porque no tenía yo capacidad en mi cuerpo para estar embarazada y los médicos no sabían que esto pasaba, iban aprendiendo a medida que me iban viendo y a medida que a mí me pasaban distintas complicaciones de la enfermedad porque se sabía muy poco. Y también necesité una prótesis en la columna justamente por no tener el tratamiento a tiempo en mi vida, porque la enfermedad afectó mucho los huesos, que es parte de la enfermedad. Y bueno, cuando pude lograr el tratamiento, gracias a Dios, mi vida cambió al 1000 por 1000. Yo puedo trabajar todos los días de mi vida durante 8 horas fuera de mi casa, tener una familia, pude tener hijos, tengo 3 hijos. ¿De no tener hijos con el tratamiento pasó a tener? No, después de la enfermedad, ¿por qué pasa esto? En la enfermedad en mi cuerpo lo que hacía era crecer enormemente el vaso y el hígado, porque todo lo que mi cuerpo debía eliminar se acumulaba en el hígado y en el vaso, absorbiendo plaquetas, glóbulos rojos, de ahí mi debilitamiento. Y cuando ya mi vaso yo no lo tuve, me lo tuvieron que extirpar porque pesaba 3,5 kilos y el vaso de una persona normal no llega a pesar medio kilo. En un momento me lo tuvieron que sacar porque era vivir de transfusiones. Claro, ahí después al no tener el estómago tan grande como lo tenía en ese momento, sí pude quedar embarazada. Pero bueno, fue un riesgo porque al no tener todavía el tratamiento fue que mi enfermedad pasó a los huesos y de ahí que necesité urgente una operación. ¿Y qué tan poco frecuente es esa enfermedad?
Es decir, un en Sí. cuanto, recién hablábamos al comienzo De la prevalencia. Bueno, Uno en cada 40.000 a 60.000 habitantes. bueno, muy Ujú. poco frecuente, Sí, ¿no? sí, es muy poco frecuente. Es genética y es Sí. autosómica recesiva. Eso quiere decir que los papás de Alejandra son portadores de un error genético, una mutación, pero son sanos, son portadores. Entonces, a sus hijos le pueden transmitir en cada embarazo un 25% de probabilidad de la enfermedad. ¿Ustedes cuántos hermanos son? 3. ¿Y los 3 la heredaron? Ujú, Pero los podría 3. no haberla heredado ninguno. Eso es lo loco de estas enfermedades recesivas, que todos somos portadores quizás de mutaciones, pero cuando nos juntamos con alguien que tiene la misma mutación, hay un 25% de probabilidad de transmitir enfermedades y uno no lo sabe, ¿no? Uno no se vive haciendo estudios genéticos antes de buscar un hijo. Claro. ¿Y usted tiene un hijo? Yo tengo 3. 3. 3 hijos. ¿Y Pero se ninguno les- lo heredó. ¿Se les ha hecho los No, estudios? ¿por qué? Porque No. para que se dé esta enfermedad, tanto el hombre como la mujer tienen que ser portadores o enfermos. Claro. Entonces le hicieron, sí, en su momento un test a mi esposo, como él dio negativo para esta enfermedad. Entonces mis hijos sí son portadores, pero no van a engendrar, no van a tener nunca la enfermedad. Ellos sí, si en algún momento de su vida u otra generación más adelante se da de que tengan un hijo con otra persona portadora, Sería bueno sí chequearlo. pueden llegar a engendrar hijos enfermos. Claro. Bueno, mi enfermedad, no sé si tengo tiempo para Sí, sí, contar. sí. Mi enfermedad también es autosómica recesiva, o sea, mis papás son portadores sanos de un gen defectuoso en el gen ABCA4, que es el gen que codifica para la enfermedad de Stargardt. Es una enfermedad genética, como les dije recién, autosómica recesiva, que provoca una discapacidad visual. O sea, yo tengo dañada la retina. O sea, el centro de la visión es la mácula y es la retina, y yo tengo o sea, en lugar del ciclo visual, siempre que o sea, que cuando nos ingresa luz se genera el ciclo visual y se tiene que eliminar la basurita que genera ese ciclo. En lugar de eliminarse, a mí se me acumula, es una enfermedad de depósito. Entonces, yo nací con esta enfermedad, pero a cierta edad, como se depositó tanta basurita, empiezan los síntomas. Yo más o menos empecé a ver mal a los 10 años. 3 años pasé buscando el diagnóstico. Al principio decían que como una niña iba a dar el fondo de ojo normal y no ver bien, eso era una patología, o sea, de salud mental. Creían que yo mentía y justo había coincidido con problemas familiares y demás. Bueno, todo daba para que yo Una era una cuestión simuladora psicológica más que- psicosomática. Y bueno, y a los 13 años me hicieron una retinofluorescencia y me dijeron, acá hay una enfermedad en la retina, probablemente sea enfermedad de Stargardt. Y después de muchos años hicimos el estudio genético, porque el diagnóstico al principio fue clínico. Y las patologías de retina son muy complejas de diagnosticar porque a veces aparecen en la infancia y los oftalmólogos ven un fondo de ojo normal y no buscan más allá. Hoy en día, después de tanto trabajo de las asociaciones de pacientes, se instaló un poco en la derivación al retinólogo y empezar a sospechar patologías de retina en la infancia, pero antes no. Y ahora Carolina ve bien, digamos. No, porque no tiene tratamiento. O sea, yo tengo una discapacidad visual, tengo una baja visión, yo no tengo muchas dificultades para leer en la precisión. O sea, si yo tengo que leer el celular, tengo que usar la letra enorme, yo no puedo leer. O sea, yo soy psicóloga y nunca vi el pizarrón en la facultad. Yo no pude leer el pizarrón, o sea, la escuela la terminé, la carrera la terminé, pero sin la posibilidad de leer el pizarrón, de leer muchas veces los apuntes, o sea, necesitas mucho, es una... ¿Y para esa patología hay tratamiento No hay mundial? no hay ningún tratamiento. Lo que sí es, bueno, tenés que cuidarte del sol, usar filtros y buscar las adaptaciones que te vayan ayudando a tener la vida lo más normal que ¿Y se es pueda. uno en cuánto? Y mi patología es 1 en 10.000 personas. Estimamos que en Argentina tiene que haber más o menos 4.000 pacientes. Encontramos muchos pacientes, pero no 4.000. Y sí hay mucho ensayo clínico, o sea, hay muchos avances respecto a desarrollar tratamientos, pero todavía no hay ningún ensayo clínico aprobado. Y generalmente si surge algún medicamento, algún tratamiento, va a ser para frenar el avance de la enfermedad. Todavía no hay cura del Stargardt. Entonces, si yo recibo algún tratamiento, va a ser para que la enfermedad no avance. Y lo más probable es que lo que cure la enfermedad sea la terapia génica, que es la corrección del gen mutado, digamos, ¿no? Ahora, escuchándolas a ustedes, deben saber más que los médicos, ¿no? Por lo que han investigado, cómo nos explican todo. Y experiencia propia. Y la experiencia, porque es así. claro. Nada nos interesa más, no, entonces seguro. estudiamos, es Exacto. como que no te queda otra. Claro, por Y eso supuesto. es lo que nos hizo y lo que nos hace nacer el sentimiento
de ayudar a los demás, ¿no? Claro. ¿Cuál sería el mensaje de ustedes para aquellos diputados? Porque me quedé con esto de la Cámara, ¿no? En San Juan. Si nos están viendo algún diputado que pueda avanzar en lo que ustedes llevan adelante, ¿no? Con esta asociación. Y nosotros queremos sensibilizar y que entiendan que necesitamos que la provincia se adhiera a la ley, porque los pacientes necesitan poder reclamar y tener una herramienta más. O sea, es la herramienta que te facilita el pedir tu medicación. Es decir, la provincia está adherida, porque ¿qué pasa? Si la provincia no se adhiere, la obra social provincial no se hace cargo de estos tratamientos. Y hoy me enteré también que la obra social de la provincia tampoco se hace cargo muchas veces de cuestiones de discapacidad, porque la provincia tampoco está adherida a la ley 24.901 de discapacidad. Entonces, no está adherida a la ley de enfermedades poco frecuentes, que uno dice, uy, no se adhirieron, pero tampoco está adherida a la ley de discapacidad. Entonces, si algún diputado nos está escuchando, necesitamos que se adhieran a estas dos leyes, a la de discapacidad y a la de enfermedades poco frecuentes. No sé si lo dijeron, pero ¿se conoce cuántas enfermedades poco frecuentes hay en el mundo? Sí, entre 6.000 y 8.000 enfermedades. ¿Y alguna poco enfermedad que frecuentes. todavía no se conozca nada de nada? Y hay muchas que todavía no tienen nombre. Claro, ni siquiera nombre. Ujú. Sí. Exacto. Y acá en Argentina inclusive. Sí hay. Sí, o sea, a ver, como la genética avanzó tanto, uno dice, por ejemplo, tengo de lesión del cromosoma tal, o sea, eso a veces es el diagnóstico. Le hacen el estudio genético a un niño que tiene TEA, trastorno del espectro autista. Hoy en día es como el diagnóstico que todos los pediatras y neurólogos Es están una cuestión dando. general. Claro, todo. Sí. Es como Sí, el un TEA paraguas. es- Bueno, TEA, todos tienen TEA. Pero después cuando van más allá y se busca un diagnóstico de precisión, o sea, esa familia va a un genetista y dice, bueno, vamos a hacer un exoma, que es como algo más amplio, es como pasarle el peine a todos los genes que codifican para las proteínas, o sea, que codifican para los errores que producen las proteínas. Entonces se encuentra una mutación, la mutación se le dice al error genético, ¿no? Se encuentra una mutación y esa mutación tiene un nombre, de lesión en tal, pero no tiene todavía el nombre de la enfermedad. Pero bueno, se sabe que ese niño, quizás en realidad, lo que le provoca ese TEA, ese trastorno del espectro autista, es algo genético y es esta de lesión en este gen. Entonces avanza tanto la ciencia y lo genético que probablemente van a aparecer muchas enfermedades que hoy no están descriptas, porque a nivel mundial, cuando uno se hace un exoma, un estudio genético, muchas veces dicen que se encontró una variante, pero que todavía no se sabe si es patogénica o no. Entonces se empieza a juntar a nivel mundial y si muchas personas dicen que esa variante que empieza a salir en muchas personas empieza a coincidir con que tienen una patología, se describe que esa variante es patogénica. Entonces, a medida que avanza la ciencia, todo el tiempo se van describiendo nuevas variantes patogénicas. Se entiende. Quiero agradecerles mucho por el tiempo, es muy interesante lo que han venido a plantear. ¿Han podido recorrer algo de San Juan? ¿Materia turística o todo Poco, laboral lo de ustedes? Poquito, muy poquito. Fuimos a la Casa de Sarmiento, sí, y hoy a la tarde vamos a hacer un recorrido, pero bueno, la idea también era aprovechar el tiempo y llevar el mensaje a todos los lugares que con podamos. esta pantalla lo están haciendo. Bueno, Muchas Disfruten de gracias, la gastronomía también, que es muy buena. Sí, Sí. estamos Algún degustando. vinito sanjuanino tienen que llevar. Sí, ya llevamos. sí, Dulce ya de membrillo, llevamos. pasas, esas Ahora cosas. Eso vamos sí, por eso. aceitunas. Sí. Las aceitunas. Aceitunas griegas. ¿La semita la han probado? No. No. ¿No saben lo que es la semita? Es No. como un pan redondo así, que se hace con chicharrón, muy rico, se lo recomiendo. Bueno. Engorda un poquito, pero... Ay, bueno, ya pero estamos ya jugando. estamos, ¿no es cierto? Sí. Para disfrutarlo. Y se Muchas van a hallar sobre gracias. todo el cariño de los sanjuaninos. Sí, eso sí. Muy Y el amable. calorcito, vieron que tenemos Hoy un está día? hermoso, Día re súper lindo, lindo. es Sí. verdad. Bueno, disfruten de la provincia, Muchas gracias. siempre son bienvenidas. Gracias. Alejandra, Si alguien- muchas gracias. Carolina, muchas gracias. Si alguien quiere buscar nuestras redes sociales, es Somos Alapa. Cualquier persona que esté transitando alguna situación de salud y que necesite ayuda, se puede contactar con nosotros. Somos Alapa. Somos Alapa. Es el Instagram, que es lo que hoy la mayoría de la gente utiliza, y si no, nuestra página web alianzapacientes.org. Muchas gracias.